más es gestión. El gestor tiene que tener el tacto, la inteligencia, la percepción del tiempo, los personajes con que se va a tratar. La oportunidad en el tiempo es muy valiosa. Llega y dice, hay manera de salir. Encontré un contacto, que es un hombre maravilloso que nos va a ayudar a salir. Ese hombre es Gilberto Bosques. Los que tenían la firma de Gilberto Bosques tenían fe para la vida. La vida de don Gilberto es una vida que empieza con la Revolución y empieza con la Revolución precisamente en ese momento que se considera el fundacional del movimiento armado. Y estoy hablando de los hermanos Cerdán en Puebla. Nosotros visitábamos las fábricas. Era un poquito la corriente anarcosindicalista que ellos manejaban mucho, ¿no? En la zona periférica de la ciudad de Puebla, en la zona industrial. Iban a vender el periódico de los Flores Magón y estos les causaban corretizas y los perseguían. Yo recuerdo que visité una vez un taller de tabaqueros que estaban torciendo allá. Tenían ahí como una plataforma, una cosa así, para el lector, tenían lector los obreros. Pero cuando la vigilancia, los que vigilaban aquello y recorrían el taller se iban por otro salón, entonces sacaba el lector del pantalón una hoja de la revista de los Flores Magón, Regeneración, y se ponía a leerlo. Ellos estaban perfectamente fichados por la oligarquía porfiriana. Don Gilberto andaba por cerca de Chautla, hablando con campesinos, y yo creo que preparando el terreno definitivamente para la lucha armada. Mi papá nació en Chautla de Tapia, en Puebla, en el año de 1892. Su juventud le impide hacer muchas cosas, pero sí está presente, insisto, en ese momento que es el momento germinal de la Revolución Mexicana. Cuando empezó la revolución, mi papá tenía 17 años de edad. Estaba estudiando en la Escuela Normal de Puebla. La revolución de 1910 había proclamado en la Constitución una serie grande de derechos. La reforma agraria, el derecho de México a los productos de su subsuelo, derechos para obreros. Pero los primeros gobiernos cumplieron eso de manera muy limitada. Hubo reforma agraria bajo Obregón y Calles, pero de forma muy limitada. Se reconocieron finalmente todos los derechos de las compañías petroleras sobre el subsuelo. Los sindicatos eran controlados por el gobierno, no hacían muchas huelgas. Viene Cárdenas y transforma todo esto. Hace una reforma agraria tremenda que permitió a millones de campesinos acceder a la tierra y acceder a un diferente estándar de estilo de vida. Permitió huelgas contra compañías extranjeras y domésticas. Implementó el desarrollo de la educación, instalando centenares, si no millares de escuelas en todas partes de México.
y fue un demócrata. Existía oposición de prensa, partidos de oposición. Una campesina, cuando estaban exactamente distribuyendo lo que se había ganado en ese año, que empezaron los hombres a decir que se haga esto, que se ponga luz, y que dijo la campesina, primero que nada que se hagan escuelas. Y que eso don Gilberto lo entendió muy bien. Mi papá estudió para maestro, y creo que él fue siempre, sobre todas las cosas, maestro. Él consideró que la educación era lo esencial. Bosques empieza a redactar lo que va a ser la iniciativa de reforma del artículo 3º constitucional. Lo que se proponía era una cosa tan sencilla, que era que tuviéramos por primera ocasión una educación nacional, pero con un sentido justamente social. Debía ser una educación gratuita, en este caso con sentido socialista. Don Gilberto Bosque decía, mira, yo empecé a admirar al general Cárdenas porque mientras que Calles y Obregón, frente a una iglesia, o convertían la iglesia en cuartel, o le ponían un cuartel enfrente. Cárdenas no se metía con la iglesia, si la estaba cerrada era porque ellos lo decidían, pero lo que ponía era una escuela enfrente. Era un hombre amante de la libertad, fundamentalmente. Un hombre amante de la libertad y de la justicia. Y bueno, lo primero que hace Cárdenas, llega a la presidencia de la República el 1 de diciembre, el 3 de diciembre de 34 cierra los casinos. Cierra los casinos que la mayoría eran de Calles, ¿no? Afortunadamente, Cárdenas tuvo la capacidad de atraerse a gente muy valiosa. Y entre esa gente valiosa, que hubo mucha gente, estaba precisamente don Gilberto Bosques. Volvieron a la práctica política porque vieron en Cárdenas una gente que estaba cumpliendo con los anhelos de la revolución. Es una época de una relación muy intensa con un gobierno que estaba cumpliendo los anhelos del propio Gilberto Bosques y de los jóvenes que habían sido los iniciadores de la revolución, ¿no? Una revolución tiene que seguir siendo revolución. Que una revolución no puede detenerse, ni burocratizarse, ni paralizarse, ni estatizarse. Cuando Adolf Hitler llegó a ser canciller de Alemania, era jefe del partido nazi, se llamaba Nacionalsocialista. Un partido que proclamaba primero la superioridad de Alemania sobre todos los países del mundo, la superioridad racial de los alemanes, la inferioridad de los pueblos que no tenían piel blanca y finalmente la inferioridad de los judíos que quería exterminar. Como resultado de su toma del poder, todos los partidos políticos fueron disueltos en Alemania. Todas las libertades se abolieron y los que se opusieron o que simplemente habían pertenecido a partidos políticos opuestos a Hitler, muchos católicos, socialistas, comunistas, fueron mandados a algo que Hitler fundó, los campos de concentración. Algo mucho peor que cárceles, porque la gente allí era tratada como animales, se los podía matar de un día a otro sin juicio, trabajaban 10 a 12 horas del día con un mínimo de comida, así que muchos se murieron simplemente de hambre y muchos lograron escapar. Cárdenas estaba plenamente convencido de que el nazismo representaba un peligro no solo para Europa, sino para el mundo. Bueno, la familia de mi padre es berlinesa, así eran judíos. Mi abuelo era médico y trabajaban en el Hospital Judío de Berlín. Mi padre nace en 1925, gente muy culta, muy interesada, muy radical en sus ideas, muy clara de lo que era la vida, la historia, gente de izquierda, pero muy crítica.
muy instruida y con un círculo de amigos intelectuales de la época, críticos, muchos seguramente cercanos a los socialdemócratas, al Partido Comunista. Y mi abuelo hacía, entre otras cosas, formaba parte de la Krankenkasse, que eran organizaciones de servicio médico para los obreros, para la clase trabajadora. Vivían en un barrio obrero y él era médico de barrio. Mi abuelo, que lleva mi mismo nombre, o más bien yo llevo el mismo nombre que él, era alemán judío y pues era comunista. Entonces él salió muy rápido de la Alemania en cuanto llegaron los nazis al poder, porque pues estaba en las primeras listas negras del régimen nazi, y se fue a vivir a Francia. El primer gran sabotaje que hubo fue contra los médicos judíos. Mi abuelo fue detenido, porque bueno, judíos de izquierda era doblemente grave. Y por influencias y movimientos de género lograron que saliera y optan por irse de Alemania. Lo que es muy interesante es que su núcleo de amigos, todos inteligentes, críticos, instruidos, no entendían por qué se iban. ¿Por qué te vas? Porque en ese país no se puede seguir. No entendían Hitler ya en el poder, no podían. Sus amigos, lo único que entendían, la única razón que le decían, bueno, chance tienes razón, cuando decías que yo no quiero educar a mis hijos aquí. Se van a España. Yo le pregunté a mi abuela por qué España y me dijo porque era la esperanza de la democracia. Estaba la República y tenían algunos conocidos o amigos en un pueblo pequeño en el norte, en la Costa Brava. Cárdenas comprendió lo peligroso que era el fascismo. Y cuando Franco se sublevó en España, la República Española, que tenía los mismos ideales que la Revolución Mexicana, necesitaba ayuda y Cárdenas se la dio. Cuando empezó la sonada militar contra el gobierno de la República, vivíamos en Madrid. Mi padre era un idealista puro, un hombre que tenía fe en el hombre y quería que el hombre se mejorara intelectualmente. Tuvo siempre muy presente que la educación era la salvación para el hombre. Además fue cofundador con Ángel Pestaña del Partido Sindicalista de España. Estalla la guerra civil con el levantamiento de Franco. Al día siguiente mi abuelo se va a Madrid y se presenta, se pone a las órdenes de la República, como médico, a trabajar. Entonces lo comisionan a que se vaya a Barcelona, donde se empieza a organizar el servicio sanitario y donde empieza el proceso de la formación de las brigadas internacionales. Y en algún momento lo nombran médico en jefe, no, director de lo que terminó siendo el hospital de las brigadas internacionales de la región de Benicassim. Una tarde, yendo hacia el hospital, no sé qué, se cayó muerto. Su funeral fue un acto político importante, hablaron los comisarios, vinieron gente, fue de banderas, fue un evento grande. Bueno, papá desde el tercer día de la revuelta lo nombraron jefe de sanidad de la costa este y pues enseguida salió. Nosotros nos quedamos en Barcelona, pero era tal el bombardeo que mamá decidió que si moríamos, al menos moríamos cerca de papá. Mi papá realmente se llamaba Jaime Klapp-Pfeffer. Él era socialista y estuvo preso durante la Revolución. El día que estalló la guerra, nosotros somos de Pamplona. En Pamplona, para mí, hay en muchos libros que pone el día 19, para mí fue el 18 de julio. Y ese mismo día, en la mañana temprano, vinieron a casa
3 falangistas y 2 requetés subieron, vivíamos en un departamento y fueron a coger a papá. Tenía 2 puestos públicos en Pamplona, era juez municipal y presidente de los jurados mixtos de Navarra. Al 6º año de la República, en 1936, empieza la Guerra Civil y el general Cárdenas da órdenes, primero a todas las embajadas, de que ayuden en lo que se pueda a los diplomáticos españoles. Y posteriormente pone a disposición del gobierno español las pocas armas que tenía México. Los 2 únicos países que le dan armas a España es México y la Unión Soviética. Todas las democracias europeas, particularmente Francia e Inglaterra, se acobardan frente a la amenaza alemana e italiana y dejan a su suerte a la República Española, no le dan ningún apoyo y crean un comité de no intervención con sede en Ginebra que saca de la discusión de la Liga de las Naciones el problema español. México resultó allí el único país que afrontó con principios. Nos opusimos a la Comisión de No Intervención que se fraguó en Inglaterra y que después esgrimió Francia. Cuando el gobierno se retiró, el enemigo avanzaba inexorablemente. Salimos de Madrid con el gobierno y fuimos a Valencia. En Valencia estuvimos como un año, estuvimos en casa de mi abuela y allí los bombardeos fueron mucho más graves. Allí sí venían con mucha frecuencia a bombardear por avión y también nos venían a bombardear, a cañonear más bien por mar. En todas las azoteas, no digo en todas, pero en muchas, había cañones antiaéreos. Entonces, entre el estruendo de las bombas y los cañones antiaéreos, aquello era para entretenerse, ¿no? Daba miedo. Bosques, por su parte, sigue con su tarea de diputado federal, termina, como había dicho, en 1937, pero viene otra etapa también formidable, que es muy poco tiempo, quizás un año, como director del periódico El Nacional, que es 1938. Bueno, lo que me decía don Gilberto en El Nacional, que él lo que trató es dar a conocer la realidad de lo que estaba haciendo el gobierno, no lo que querían los políticos que se dijera. Porque yo hacía los editoriales del Nacional durante varios años, antes de ser director, sobre problemas internacionales. Yo tenía 3 fuentes como editorialista, la de educación, naturalmente, la de problemas internacionales y la de finanzas. En esa época, la libertad de prensa la dio el general Cárdenas, convencido, no gratuitamente, convencido de que la libertad de prensa es definitiva. Y eso lo entendió Gilberto Bosques. Cárdenas se ve con la necesidad política interna y de política internacional de posicionar a México en el mundo. Su simpatía por los nazis eran nulas, pero también él acababa de expropiar el petróleo. Las compañías inglesas, en menor caso las francesas y las americanas, le hicieron el boicot al petróleo mexicano. Entonces, él tuvo que vender a Alemania e Italia el petróleo mexicano. Estamos hablando del año 38 al año 40, cuando él deja la presidencia de la República. También las compañías norteamericanas e inglesas vendían petróleo a Alemania y a Italia, así que México no formaba la excepción. El 9 de noviembre de 1938 hubo un tremendo ataque a todos los judíos en Alemania. Millares fueron llevados a campos de concentración, sus sinagogas incendiadas, su propiedad confiscada. Y en México se organizó una gran manifestación de protesta. El embajador alemán, que lo sabía, se fue con Cárdenas, le dijo, bueno, señor presidente, mi país puede conseguir petróleo en otras partes y si ve una actitud enemistosa de parte del gobierno mexicano, como sería tal manifestación, pues quién sabe si podríamos seguir con las compras de petróleo. Y el presidente le contestó, no importa, nosotros
haremos nuestra propia política. La manifestación tuvo lugar y gente muy cercana a Cárdenas del PRM participaron. Incluso Lombardo Toledano dio un discurso muy fuerte contra los nazis y no pudieron intimidar al gobierno mexicano. Con Isidro Fabela es cuando se le da el toque fundamental a la política internacional de México al defender a las cuatro agresiones mayores que hubo en ese momento: la de Abisinia por parte de Italia, la guerra civil española, la guerra chino-japonesa y la anexión de Austria por Alemania. En eso México tiene como posición, y aquí tenemos también posiciones no solamente ideológicas, no es que se estuviera siempre al lado de los países de izquierda o los países de una ideología, sino de los países ofendidos y atacados por los fuertes, de los países débiles, teniendo como base el respeto del derecho internacional y de la vocación internacionalista y humanista de México. Y además México estaba defendiendo algo mucho más importante todavía. Los españoles fueron a las urnas, los republicanos fueron a las urnas como socialistas, como comunistas, todos los españoles con la orientación política indudablemente republicana y de izquierdas a votar, y habían elegido a un gobierno que era el que en ese momento presidía don Manuel Azaña. Ese es el dato importante. Que la situación de la República iba mal, que el franquismo iba avanzando. Yo oía decir que también muchos de los aviones con los que bombardeaban eran de origen alemán, y ahí empecé a oír de Hitler y de Mussolini y de todo eso que, aunque no entendía muy bien, ya empezaba yo a entender que eran como nuestros enemigos, ¿no? Mi abuela, viuda con 2 hijos chicos de 10 y 3 años, 4 años, no tiene en casa, no puede tener a sus hijos consigo. Se van a casas de niños en los Pirineos, a Contonigros, y ella trabaja en cuestiones sanitarias, y vienen bombardeos muy duros, muy fuertes. Mi tío enferma, está con ella. Llegó un momento en que le dijeron: es mucho mejor que te vayas. Mamá se decidió a ir a Francia porque le consiguieron de telefonista en la noche un trabajo en la Embajada de España en París. Y dijo, bueno, pues con esto vivimos, pero saco a mis hijas de estos bombardeos tan tremendos y de esta falta de comida que no teníamos que comer. Y ella decidió eso. Van a París, porque en París hay una prima de mi abuelo Bodek, Käthe Hirsch, que puede ayudarles a encontrar cómo alojarse. Entonces consigue una casa, una familia francesa adopta a mi padre, otra adopta a mi tío, mientras mi abuela vive de aquí con la solidaridad de alguna manera de los refugiados de un grupo ya de alemanes. Estamos hablando de mediados del 38. Mi mamá me acompañó ella sola al orfanato, ¿no? Y entonces yo me subí con mi maletita por unas escaleras, ella se quedó abajo, y yo iba subiendo la escalera y decía, Dios mío, qué niña más desgraciada soy, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando? Con una tristeza horrible. Y me quedé yo pensando en mi tristeza. Y si vieras, Liliana, que cuando tuve yo a mi primera hija, lo primero que pensé fue en mamá, y dije, qué egoísta fui en ese momento, porque la que sufrió más, sin duda alguna, fue ella de dejarme ahí, ¿verdad? Pero es un recuerdo que tengo yo muy triste y al mismo tiempo con mucho cariño y recuerdo hacia mamá. Consigue trabajo en la OSE, que es Œuvre de Secours aux Enfants, que es una organización de rusos judíos para obras sociales a los niños, que tienen casas para niños internados, y tenían 3 hacia el noreste de París. Y ahí ella empieza a trabajar como cocinera. Y logra, después de unas semanas, que pudieran aceptar también a sus hijos. Entonces podía tener a los hijos con ella. Casi a punto de terminar la guerra en el año 38, hay intercambios diplomáticos en el que México le ofrece al gobierno republicano que en caso de que se pierda la guerra, que las puertas de México estarían abiertas para todos los republicanos que quisieran venir a residir a México. Los bombardeos fueron más graves y más frecuentes. Cuando cesaba el bombardeo se oían las sirenas de cese, que muchas veces se confundían con las de otro bombardeo que ya llegaba.
Salíamos al balcón porque pasaban las ambulancias, los bomberos y los camiones del ejército con soldados tocando silbatos y tratando de cubrir lo que llevaban los camiones de redil abiertos, que eran montones de cadáveres y de sangre. Yo recuerdo que papá se involucró inmediatamente con el movimiento de republicanos y luchó muchísimo tiempo, mientras se puede decir que todo el tiempo hasta que Franco llegó al poder. Nosotros salimos de Cataluña, creo que 2 días antes de que entrara Franco. O sea, hizo lo posible por estar siempre presente, luchando por la causa que él consideraba que era la justa, aunque fue triste porque ya sabes tú que era hermano contra hermano por diferentes ideas políticas. Pero cuando ya perdimos, pues decidió pasar a Francia. Los españoles decíamos que no pasarán, pero sí pasaron. Entró Franco a Madrid. Y los que pudimos, pues nos salimos. Pero nosotros nos fuimos a vivir a París. Cuando Franco fue ganando, pues nosotros a correr se ha dicho. El día 6 de enero yo salí de mi casa sin ropa, como íbamos, y ya fuimos a un pueblecito que se llama Santa Coloma de Farges. La República ya pierde la guerra civil, acosada por el fascismo y por el franquismo concretamente, y por Alemania y por Italia, por supuesto, apoyando a España, a Franco. Y entonces sale una emigración brutal. Yo creo que es una de las emigraciones más fuertes hasta ese momento en la historia de estos pueblos que tienen que emigrar por problemas políticos. Y bueno, tuvimos que salir caminando. Hacía mucho frío. Yo creo que era el mes de fines de enero o principios de febrero del 39, no lo recuerdo con precisión, pero sí me acuerdo de una caravana muy grande. Porque todos íbamos, como decimos en México, en bola, y íbamos a pie, en la noche, lloviendo, todos íbamos de color gris, la cara nuestra era gris, y la ropa también. Y yo iba con mi madre y con mi padre, iba con ellos. Cruzamos, mi papá llevaba una pelliza de cuero, yo me acuerdo. Yo no tenía 5 años todavía. De pronto me di cuenta que estaba rodeado de gente y que no estaban ni mi padre ni mi madre. Entonces estaba yo con sollozos, no sé cuánto tiempo pasó. Yo creo que a lo mejor fueron, no sé, 5 minutos o 6 quizá. Pero era una desesperación mía, mamá, papá, mamá, sobre todo a mi madre, ¿no? Y entonces mi madre oyó mi voz a una distancia larguísima. Yo decía nada más, mamá, con este tono. Pues era un niño y no me atrevía a gritar delante de tanta gente. Y la gente pasaba al lado mío como si no hubiera nadie. Desesperados, cada uno con su problema, ¿verdad? La guardia francesa en un lado, pidiendo papeles, pues estaba asustado. Y en un momento mi madre estaba junto a mí, me agarró y me abrazó y dice, ¿te oí? Mi padre nos mandó a Francia en los últimos días de la guerra. Pasamos en pleno invierno, junto con 500,000 más. Primero fuimos por la carretera de Barcelona a Figueras, y en Figueras había un bombardeo tremendo. Nos bajaron los soldados republicanos, nos bajaron del coche y nos metieron en un refugio. Saliendo de Figueras había un valle en que los soldados que no querían entregar las armas a los franceses, entonces las tiraban en ese valle. Había tanques, había cañones, toda clase de municiones. Se oían estallidos de municiones porque le habían prendido fuego a todo esto.
pero también tiraban los cadáveres que iban saliendo en el camino porque nos ametrallaron varias veces. Dejabas casa, dejabas familia, dejabas biblioteca, que a mi mamá le dolió tanto dejarlo, pero por el camino, lo poquito que llevabas lo ibas dejando hasta que llegamos a la frontera de Portbou. Estuvimos en Cervera 2 días y pico, durmiendo pues, en el suelo con paja, no estaba mal. Y de allí ya nos distribuían a diferentes lugares. Nosotros estuvimos en nuestra residencia, se puede decir en Francia, fue en Marsella. Allí estuvimos como 2 años. ¿Y qué te puedo decir? Que papá otra vez, llegando a Marsella, lo que aquí llamarían en México la Merced, pues yo recuerdo que él se iba a las 4 o 5 de la mañana a cargar bultos en el mercado, pero siempre, como te dije, tuvimos que comer. O sea, de como veníamos de la guerra a Francia, bueno, ver el pan blanco, ver las baguettes en Francia, fue para nosotros algo así como que maravilloso, porque estábamos acostumbrados pues, a otra cosa muy diferente en tiempos de guerra. Pero bueno, veías aquello y te daba alegría. O sea, no es aquello de que, no, como que no le dabas la importancia quizá que podría haberle dado un adulto, pero cosas que te llamaban la atención de las mínimas cosas, o sea, cosas pequeñas, pero que sin embargo son muy, muy significativas cuando tienes poca edad. La decisión era llegar a París, y porque el gobierno, o la parte del gobierno republicano, iba a establecerse en París, ¿no? Los diputados, y mi padre era vicepresidente de los diputados, y todo eso, bueno, pues sí llegamos a París. Y fuimos a dar a Prat de Molló. En Prat de Molló, que es un pueblo en los Pirineos Orientales, del lado francés, de 1.200 almas, que está pegado al río Tech, por el que hay un puente internacional que estaba repleto de gente pasando, sobre todo soldados. Eran muchos soldados los que pasaban. Al pueblo le llegaron en unos 15 días 100.000 de los 500.000 españoles que pasaron la frontera, ¿no? Venían desesperados, vencidos, muertos de frío, hambrientos, y les llegó a un pueblo pequeñito, ¿no? Entonces se llenó la casa del pueblo, se llenó el teatro, se llenó el cine. El alcalde no sabía qué hacer con tanta gente. Ya en 39, Lázaro Cárdenas manda a Gilberto Bosques a París. ¿Por qué se veía venir la guerra? Entonces convino que se me nombraría como general. Había también el prejuicio de que algunas personas que llegábamos al servicio exterior, no siendo de carrera, sino a la carrera como... Y empieza ese periodo maravilloso de don Gilberto, que es todavía llevar el concepto de la Revolución Mexicana a la defensa de derecho internacional, maravilloso, ¿no? Que fue heroico y cómo, lo que logró. Bueno, muchas gentes que estaban en el servicio diplomático lo hicieron y muy bien, ¿no? Y ahí especialmente don Gilberto, ¿no? Nuestro ideario revolucionario ha sido antifeudal, anticolonialista, antirracista, proletario, antirreligionista, democrático. Resultó ser un grande entre ellos, con una gran capacidad para negociar, con una gran capacidad para tomar decisiones, yo diría que decisiones incluso al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una secretaría muy burocrática, muy pesada, muy, digamos, afanosa en esta cuestión de la disciplina, pero siempre que don Gilberto consideró que debía
utilizar sus facultades como enviado mexicano al exterior, lo hizo y lo hizo muy bien. Se unieron acontecimientos naturalmente de una gran hondura e intensidad histórica, porque se desencadenó la guerra y estuvimos inmersos en aquellos acontecimientos para desempeñar labores especiales también de atención, de auxilio a los refugiados políticos de Francia, a los españoles especialmente por su número, pero a todos los demás refugiados antinazis y antifascistas que buscaron refugio en Francia. El gobierno de Vichy, de Pétain, era completamente enemigo de los españoles republicanos, de los rojos españoles. Entonces la actitud fue hostil para esas masas que pasaron la frontera, fueron muy maltratados en el campo de Arriolé, sobre la costa, sufrieron mucho, hubo suicidios. En los campos de concentración que construyen, si es que se puede decir que construyen, porque eran alambradas sobre la arena y con el mar delante en el mes de febrero, que hacía un frío espantoso. Mi padre había ido a dar al campo de concentración de Argelès-sur-Mer, que yo recuerdo habían 2 o 3 cercanos, ahí estaba Saint-Cyprien y otro más que no me acuerdo. En ese campo de concentración llegaban, todas las mañanas llegaban camiones de la gendarmería francesa, sería, y traían ollas con sopa caliente y hogazas de pan, y de regreso se llevaban el camión lleno de cadáveres. Eso era de todos los días. Tampoco pudieron los gendarmes controlar a tanta gente, entonces tuvieron que echar mano de un cuartel que había allí de Espaís, son soldados del ejército francés del norte de África, africanos. Fue terrible aquello, pero más que nada el frío. Pues así pasamos el invierno, 4 años. Llegué a Argelés. En Argelés separan por alambrados a los hombres y a las madres y a los hijos. Los hijos nos dejaban con las madres y el padre fuera. Mi mamá nunca quiso dormir en el piso. Se consiguió unos fierros que había por ahí tirados y puso una lámina arriba porque había unas ratas de este tamaño por ahí. La vida era que tú te levantabas temprano, te daban un té de bellota, que era una como tacita, ¿verdad? Y te daban el té. Te lo tomabas y a las 11:30 te daban una zanahoria, un rábano y a veces, la mitad de una papa. En la noche te daban tu té, no faltaba más de eso, y vete a la cama. A las 7 estábamos en la cama. En la época, estuvimos 1 año y medio ahí. Mi madre, por ejemplo, trabajaba en la casa de un gendarme oficial, un teniente o un mayor, no sé qué sería. Fregaban el piso, limpiaban, hacían la comida, en fin. Pero por lo menos la trataban educadamente. No le daban ni un centavo. Las familias quedan brutalmente separadas porque en mucho tiempo, y hasta que no interviene el gobierno de México, no vuelven a saber absolutamente nada los unos de los otros. Todos los refugiados habían sido internados en campos como Saint-Cyprien, Gurs y otros, donde estaban vigilados por tropas francesas hasta que los entregaran a los alemanes. Sin embargo, había una cláusula de escape. Si un refugiado tenía una visa para ir al extranjero, fuera de Estados Unidos, América Latina, México, lo dejaban salir las guardias francesas del campo de internamiento y podía ir al país de su destino. Y el jefe de delegación mexicana, Luis C. Rodríguez, entra en contacto con el gobierno francés para hacer un convenio en el que el gobierno francés aceptara que todos los españoles que quisieran y que estuvieran en Francia sin papeles
y requirieran la protección del gobierno mexicano, se consideraran desde ese momento como mexicanos. De repente mamá nos está esperando en una terraza y nos hacía señas y nos hacía señas. Llegamos y toda emocionada. Acababa de llegar un telegrama de España de papá: acabo de pasar la frontera, Luis. Era el último de agosto del 39. Justo pasó para llegar a la guerra mundial, ¿no? El 25 de agosto se firma el Pacto Germano-Ruso. Los rusos ven ya todo el frente oriental tranquilito. Los alemanes se sienten muy seguros, se avientan sobre Polonia el 1 de septiembre y estalla la guerra. Con su agresividad, con la idea de Hitler de exterminar lo que él consideraba pueblos inferiores. No solo los judíos, quería también exterminar una parte de los eslavos, es decir, rusos, polacos y otros. Fue bombardeado París. Yo estaba allí en el primer bombardeo. Yo tuve que salir de París cuando llegaban ya la pólvora de los cañones alemanes, ¿no? Estaban entrando los alemanes por una parte de París y ellos estaban saliendo por la otra. Mi mamá era pianista. Mi papá era anticuario. Conocía mucho de arte, mucho de muchas cosas. Mi papá, siendo un hombre muy astuto, dice: nosotros nos vamos de aquí. Cuando estalló la guerra entre Alemania y Francia, Francia internó a los refugiados, que eran enemigos mortales de Hitler, en campos de internamiento junto con los nazis que vivían en Francia, los alemanes que estaban allí. En otras palabras, trató a los refugiados que eran enemigos de Hitler, como si fueran enemigos de Francia y agentes del nazismo. Cuando Francia capituló e hizo la paz con Alemania y se instaló un gobierno profascista bajo el mariscal Pétain, firmaron un convenio con Alemania de que todos los refugiados oriundos de Alemania, Austria, Checoslovaquia, iban a ser entregados a Alemania, lo que para la mayoría significaba la muerte. Y en esto accedió el gobierno francés del general Pétain. Cuando se ocupó Francia, se ocupó en parte, en esa parte que comprendía París, se estableció un estatuto por los alemanes para el tratamiento de todos los judíos. Se hizo una marca y se les persiguió, se les hostilizó, se les deportó, se les multó. Había cualquier acto de sabotaje, una multa que se distribuía. Todos estaban perfectamente localizados. Sabía lo que es más, franceses que tuvieran ascendencia judía entraban dentro de las listas. Y cuántos hijos tenían, qué parientes, qué relación, qué bienes, todo estaba perfectamente catalogado y controlado. Se establece el gobierno de Vichy, toma el poder Pétain, establecen esa línea imaginaria de la Francia libre y la Francia ocupada. Entonces ya las cosas estaban muy graves para todos nosotros, porque nosotros éramos los rojos. El domingo, a las 10 de la mañana, nos ponían en la reja y venían niños a vernos
como si fuera un circo. Con el modo de ser de papá, que era un hombre muy recto y muy incapaz de hacer una cosa que no estuviera correcta, pues lo único que pensó, bueno, yo soy una persona que salgo sin papeles porque se había escapado, lo habían sacado por los montes, por el Pirineo. Soy una persona que salgo sin papeles, pues lo único que tengo que hacer es presentarme a las autoridades para decirles aquí estoy sin papeles. Claro, lo pescaron y lo metieron en un campo de concentración, ¿verdad? Mira, Luis y Rodríguez tiene 2 o 3 entrevistas con Petén y con Laval muy interesantes. Sobre todo con Laval, el primer ministro, el jefe de gobierno, que va y le dice, señor presidente, México tiene interés en salvar a los españoles, y ese es su problema. Para nosotros son los enemigos de nuestro amigo, y nuestro amigo es el general Franco. No tenemos ningún interés en salvarlos. Es más, para nosotros nos crean muchísimos problemas. Si ustedes se los quieren llevar, allá ustedes. Para nosotros son ratas. Las ratas en un barco son las primeras que se bajan. Entonces, si México se las quiere llevar, ustedes se las pueden llevar. Cuando Francia fue vencida y los alemanes ocuparon París, Gilberto Bosques instaló el Consulado General de México en Marsella. Y ahí es donde empieza la gran actividad diplomática y humanitaria de Gilberto Bosques, con una decisión firmísima, con una concepción muy clara de qué es lo que debía de hacer y con unos principios éticos en el ejercicio de la diplomacia mundial, pero en su ejercicio personal, que dejan fuera de toda duda su comportamiento en ese momento, y aparte qué es lo que hacen que una figura como la de él sea tan particular en el contexto internacional de la diplomacia y de la política internacional. Un hombre éticamente puro, con una ideología clarísima y con una voluntad de actuar de 24 horas del día, de todos los días del año. Don Gilberto creía en el valor de la palabra, del diálogo, del argumento justo y del convencimiento. Y Marsella era un punto muy importante para muchos refugiados. Muchos llegan a París, pero la gran concentración de españoles están en el sur. Entonces mandan a Gilberto Bosques a Marsella, donde se funda el Consulado General de México, y se le dan recursos para adquirir 2 castillos muy grandes cerca de Marsella, en las afueras, una para hombres y otra para mujeres y niños, donde se pudieran asilar los españoles que podían ir saliendo de los campos de concentración que se habían fundado todo lo largo de las playas del Mediterráneo francés. En esos 2 sitios se hizo una labor también de preparación, de clasificación profesional, de cura mental para esta gente, para que nosotros pudiéramos establecer esos refugios o esos albergues, como se les llamó, hubo que vencer caso por caso. El aprovisionamiento, los alimentos era muy difícil, tiempo de guerra, de modo que llegar a arreglos para comunicarnos con proveedores potenciales, más o menos situados, y la autorización por cupones de cada materia, de aceite, de harina, de todo eso. Mi papá pues nada más hablaba de don Gilberto, porque con él sí tuvo pues muchos encuentros y él fue el que lo nombró intendente de la Resistencia, o sea que era el que proveía de alimentos a los españoles refugiados. Hubo que cultivar algunos campos. Entonces hubo la producción, la autoproducción alimenticia. Conseguimos comprar con muchas dificultades unas vacas suizas. Entonces los niños tomaban leche, que los niños de Marsella no tomaban leche,
y que mis hijos no tomaban leche. Pero los niños del castillo de Montgrand tomaban leche. ¿Cómo se inició? No te podría decir esta relación. Sé que fue muy estrecha, que hubo una amistad preciosa entre ellos, se quisieron mucho, pero como que lo teníamos como una imagen, como lo que él fue, ¿no? Grandioso para todos los refugiados. Fue una persona excepcional. Bueno, había talleres de modelado, había talleres de forja, de relieve. Se establecieron en principio no como una cosa, digamos, adicional, sino necesaria para reconstruir el castillo, que estaba semidestruido, para reconstruir una gran bodega que se convirtió en teatro. Había lugar para algunos millares de gentes. Había una vida cultural muy grande y esto los protegía de las redadas de la policía francesa. Él decía, aquí ustedes no pueden entrar, es territorio soberano de México. Y de esta manera pudo proteger a los refugiados españoles. Y en Marsella, Gilberto Bosques le pidió que fuera médico, o como podríamos decir, jefe de sanidad de los refugiados de los castillos. En el castillo de la Reina Ana, lo mismo que en el de Montgrand, había enfermería, con médicos de pie, digamos, ¿no? Enfermeras. Pero había la asistencia personal por fuera. Dependía de eso, se les daban las medicinas. Pero todo eso se desarrolló de una forma muy satisfactoria por el esfuerzo y el interés, la toma de conciencia de una situación que afrontar de los mismos españoles. Ellos hicieron todo. En ese sentido, México se había portado de una manera fantásticamente generosa. Había colaborado con la República Española para vencer a Franco, que era el equivalente de Hitler. Ayudó de manera completamente altruista a la República Española. Lo que hay que recordar es que el peso específico que tenían los nazis en México y que estaban infiltrados y que obviamente no circulaban para nada como si fueran espías. Ellos circulaban como si fueran artistas, intérpretes, ejecutantes, escritores, traductores y que estaban en México, pero que desarrollaron una actividad política de espionaje diaria. Pero ya es que se había creado una situación muy tensa en México contra los judíos. Que había una legislación de la época de Calles en la que se prohibía el ingreso de ciertos grupos. Por ejemplo, los chinos y los etíopes no entraban en México ni con calzador, ¿no? La persecución a los judíos es una persecución étnica. Se los persigue por ser judíos, no por ser ni comunistas, ni no comunistas, ni socialistas. Bien, esa categoría no forma parte o no formaba parte del cuerpo de la legislación de asilo en México. Es decir, el asilo es una institución que contempla única y exclusivamente la persecución política. De tal suerte que cuando comienza la persecución contra los judíos en el mundo europeo, el conjunto del mundo miró para otro lado. Con los que no eran españoles, donde no había una decisión tan clara del general Cárdenas, las discusiones aún en el gabinete eran muy fuertes. Aun para el caso de los españoles, las discusiones en el gabinete del general Cárdenas, entre el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación y los otros secretarios, era de una duda de si se debía de seguir propiciando la inmigración española o no.
Mi tío se va con los niños chiquitos hacia el sur de Francia, van a una población cercana a Limoges, y mi papá se queda con mi abuela, pero mi abuela en un momento dado ve la cosa muy dura, se va a la estación de trenes, le compra un boleto a mi papá, le explica dónde es y lo deja en el tren. Y se regresa ella. Sale hasta que de repente dice, ¿pero qué estoy haciendo? Yo me voy también. ¿Cómo lo puedo dejar solo? Yo me voy también. Y cuando regresa, la estación está cerrada. Entonces fue el último tren, sin papeles, sin nada. Se va a la oficina de la UCI y pide que le hagan una carta diciendo quién es y que tiene que ir urgentemente al sur de Francia porque su hijo está enfermo. Ese es el papel que le sirve de salvoconducto para salir de París. Pasamos toda esa situación en Marsella de grandes dificultades. Y las dificultades se presentaban, como decía yo, pues en el orden doméstico, con la escasez de alimentos, de carbón para la calefacción. Y bueno, iban quedando menos, no podían ir a la escuela, tenían problemas de todo tipo, ¿no? Tenían que tener oficios, hacían los niños, ¿no? De zapateros, les daban clases, la comida, contaba las maravillas que se hacían para poder hacer que la comida durara. Empezaron las deportaciones y llegaron en París a crear campos, a separar a las familias, hasta un campo para niños, para dividir a las familias. Entonces, en Vichy se adoptó el mismo estatuto de tratamiento para los judíos que se había implantado en París. Entonces yo mandé un telegrama a esas relaciones, diciendo que era el momento de romper relaciones con Francia. Había una razón de fondo, que también se concretó en mi solicitud, en el sentido de que inclusive México, esgrimiendo un principio de carácter humano, rompiera relaciones con Francia por el hecho de haber adoptado el mismo Estatuto de París para ser aplicado en la llamada Francia Libre. No lo objetaron, nada más lo aplazaron. Un íntimo amigo de mi padre vino a las 12 de la noche y le dijo, Jaime, márchese inmediatamente porque ya mañana no van a cerrar la línea de demarcación. Y nos fuimos a Marsella. En Marsella, en una ocasión, llega mi mamá muy desaforada y agarraron a mi papá los alemanes. Yo no sé qué artimañas hizo y lo soltaron. Entonces dijo, es tiempo de irnos. Es tiempo de irnos de aquí porque ya hay mucho bombardeo. Se va a poner muy feo. La persecución para ciertos personajes de la política alemana, de la austriaca, de la italiana, la cosa era muy seria. Entonces había que atenderlos de una manera especial, buscarles refugio, buscarles salida. La salida para algunos había que hacerla, los que estaban escondidos, hacerla dándoles una documentación, porque se produjo esta situación. Cuando lográbamos sacar de los campos algunas personas de refugiados, había cerca de Marsella un campo de miles, y allí los llevaba a un custodiado, naturalmente, al consulado en Marsella. Pero
había que documentarlos con retrato, y no tenían retrato. Entonces los regresaban al campo de niños. Ante esa situación que no era escasa en número, montamos el taller de fotografía en el consulado, pero algunos había que retratarlos a la medianoche, a las 12. A otros hubo que defenderlos en los campos de concentración porque estaban llamados a su deportación alemana. Eran personajes alemanes, activistas, sobre todo del Partido Comunista. El Partido los comunistas eran los más perseguidos. ¿Ah? Sobre ellos estaban todas esas policías y todo el espionaje. ¿Ah? Hay gente que sale de los campos de concentración franceses para incorporarse a la resistencia y se queda en Europa a combatir, pero lograron salir con visas mexicanas de los campos de concentración. Una vez dimos certificados de admisión a 50 italianos, de los que se iban a formar el pie veterano del Ejército de Liberación Militar. Había desde los campos de salida, que se formaron después, hasta los campos de castigo, así llamados. El campo de Vernet era un campo de castigo, en donde iban los sospechosos, los peligrosos, los que se calificaba a la vista nada más para internar, pero había muchos otros campos de concentración. Y México llegó hasta ellos para sacar gente, para rescatar niños. Se formó una casa en los Pirineos para los niños rescatados de los campos y a veces fuera de los campos porque huían los niños de sus campos. Pero lo trágico estaba en la guerra misma, ¿no? Y en la situación de mucha gente, para los cuales tuvo una actitud. De asilo, ¿verdad? En ese momento de protección. Para esto mi padre se había escapado del campo de concentración y se presentó en Marsella con don Gilberto Bosques. Y a él le llamó mucho la atención mi papá y que sabía de cosas de aeronáutica. Y dijo, pues, para México está muy bien porque andamos en pañales y no sé cuántas cosas. Y mi papá le contó toda la historia de su vida, lo que había hecho, lo que pensaba, lo que era, cuál era su ideología. Y le dijo, mira, Rafael, hombres como tú son los que necesita mi país. Yo te garantizo que tú vas a ir a México con tu familia. Entonces, nos conoció don Gilberto, a mí me pareció un señor muy serio, muy formal, y me agarró de aquí, ¿no? Así me acuerdo, me agarró. Y dijo, este chamaco, me dijo chamaco, yo me acuerdo muy bien. Está muy mono, está muy simpático y tal. Y entonces dijo, bueno, hay que buscar un departamento. Entonces mi padre, como un hombre que había estado en la guerra 36 meses, ¿verdad? Dijo, hay que buscar un lugar donde veamos la prefectura, porque así estamos viendo desde arriba cuándo se está moviendo la policía para salir. El presidente del colegio de Cancy, que estuvimos un señor, Monsieur de Montbrison, que fue sensacional para todos nosotros como ser humano y como todo, nos invitó a cenar a su casa para despedirnos porque nos veníamos a México. Fíjate, unas alumnas que no tenían nada que ver con él ni nada, ¿no? Y entonces al final de la comida le preguntó a papá con qué dinero contaba para venirse a México. Y él le dijo, bueno, pues ya tengo comprados los billetes porque hice esto, ya los tengo comprados, pero ¿con qué dinero cuenta usted para su bolsillo? No, pues bueno, eso no lo tengo, ¿verdad? Pero pues nada, de todos modos yo creo que llegaremos bien a México. Y entonces él me metió en un sobre un dinero
y le dijo, es una carta que le doy, pero no la abra usted hasta llegar a su casa. Y era bastante dinero que le daba para su bolsillo, fíjate. Entonces empezamos a buscar el dinero para los 3 pasajes. Le decía a mi padre, don Gilberto, vete a esta casa en Río de la Canavier 36, ahí en el departamento 8, llamas y dices Gilberto Bosques y te abren. Y ahí hablas con ellos, le cuentas y les dices, y nada más me dices tú cómo los vistes, qué reacción tuvieron, porque ellos me van a llamar después y me van a decir la cantidad que te van a dar. Cuáqueros, judíos, gente de todo el mundo que ayudaba y eran amigos de don Gilberto. Y una vez lo mandó a la embajada de Inglaterra, cuando tenían a una representación y no había una declaración clara de la guerra contra Inglaterra. Y entonces mi padre fue a la embajada de Inglaterra y llegó y dijo, ¿usted qué es rojo, es español? Sí, soy español, pero él dijo, yo no soy rojo, el color de mi piel es igual que la de usted. Ahí empezamos con los problemas. A usted lo mandamos como comando. Usted va a estar haciendo servicios para nosotros y lo llevamos a usted y lo salvamos. Bueno, y mi familia, su familia no nos interesa. Usted como soldado para defender Inglaterra. A mí no me interesa su familia. Y mi padre le dijo todo lo que te puedes imaginar en el lenguaje castellano magnífico que dominaba, ¿no? Y entonces vinieron 2 señores grandotes, lo agarraron por acá y lo sacaron para afuera. Y mi papá se fue tristísimo, diciendo, cometí una falta y estropeé lo que usted estaba haciendo, don Gilberto. ¿Por qué, Rafael? ¿Y les dijiste eso? Te faltó bastante. Ya sé que no vuelvo a ocupar a estos señores. Así le dijo a mi papá. Hay una determinación que se llama la visa Bosques, que es una visa que él les pedía en la que, con el convenio que se había firmado con Francia, los españoles estaban protegidos. Se quiso ampliar y se toleró a los que habían luchado en las brigadas internacionales, sin que estuvieran incluidos en el texto del acuerdo. Pero bueno, a ellos se les daba el apoyo. Pero luego había otros muchísimos que no tenían, que no estaban en ninguna circunstancia y en otras que se acercaban a él. Y él entonces daba esa visa Bosques, haciendo constar que estaban protegidos por el gobierno mexicano y que tenían ya la aceptación del gobierno para venir a México, donde tenían una fuente de trabajo, lo cual no era exactamente verdad, pero con eso logró salvar sobre todo a muchísimos judíos, que eran los que en ese momento estaban recorriéndose del centro de Europa hacia Francia y que la única salvación que tenían era venir a México. Y ahí es donde conocí a don Gilberto, mi papá, porque le dijeron, ¿sabes, Jaime, que en la Embajada de México están dando visados para América? Ah, pues mi papá fue corriendo allá y lo conoció muy bien. Y él nos dio el salvoconducto, no para venir a México. Nos dio el salvoconducto para vivir en Marsella. Cada 3 o 4 pasos te paraban. Vos pa' pie, vos pa' pie. Papeles. Y los extranjeros tratados de una manera terrible. Los conducían a los campos de trabajo obligatorio, ¿verdad? Con las compañías de trabajo, que eran verdaderos campos de concentración para trabajar. O a las cárceles o a Alemania. Aún en Marsella, contra los alemanes, solamente los papeles de las embajadas. Es lo único que respetaron. A la gente la cogían en la calle. Los que tenían la firma de Gilberto Bosques tenían fe para la vida. Y eso es verdad. No invento nada. Y en eso detienen a mi papá. Y se lo llevan a la compañía disciplinaria alemana. Es así, no eran bromas. La compañía disciplinaria alemana
El trabajo era picar cantera en una cantera a las 6 de la mañana y regresar a las 6 de la tarde. Y comías un mendrugo de pan y un té de lo que te digo, de bellota. No había otra cosa. Eso comían los hombres que estaban ahí 12 horas trabajando. No había más que españoles y judíos. Amigos de mi papá, un muchacho pianista y otro que era ingeniero. Había que estar pendientes en los campos de concentración de los posibles candidatos a la deportación a Alemania. Yo una vez en bici fui hasta el autobús de la deportación y fui tratando de salvar a una persona. Y hasta me dijeron, hombre, usted está arriesgando demasiado, porque claro, el muro aquello es terrible y todos son militares alemanes. Sí teníamos la Gestapo encima. Pero bueno, ¿qué le voy a decir a usted? El deber tomaba tales dimensiones, está tan imperativo, ¿sí? Que no había tiempo para temores, ni miedo, ni cosas que estorban siempre la acción. Y una noche, en el 40, a finales del 41, reciben una llamada para ella que se trasladara de inmediato a Marsella porque había visas. ¿Por qué ella? ¿Cómo? ¿Por qué el consulado mexicano la llama? ¿Qué tiene que ver con México? Una berlinesa que viene de España, que está en Francia, a la cual le habían ya quitado, por supuesto, la nacionalidad alemana. Ya había sido, ya había aparecido en el diario alemán que esta familia ya no era más alemana. Los que estuvieron, alemanes, brigadistas de la Thälmann, que estuvieron en España, que ya habían llegado a México, en particular el doctor Rudolf Neumann, que fue médico también de las brigadas internacionales y el que propuso a mi abuelo para ser el director del hospital, fue la que lo solicitó. ¿Qué trámites hizo aquí en Gobernación? No lo sé. O sea, desde aquí, desde México, lo solicitó y ellos hicieron todo para contactarla, para ubicar dónde estaba, cómo, no sé cómo se habrá hecho eso. Y bueno, tienen las visas, pero no tienen el transporte. No tienen cómo salir de Francia. Y, en fin, es una cadena, ¿no?, de movilizaciones, de organizaciones. Mi abuela hace la solicitud y yo creo que muy apoyada por la Cancillería en trámite a través de agencias de ayuda judía. Consiguen transporte de Marsella a Casablanca y de Casablanca a México. Gracias a algunos contactos que tenía mi abuelo por ser comunista con gente que peleó en la Guerra Civil Española, con republicanos, pues se enteraron de este personaje maravilloso, de este cónsul mexicano, Gilberto Bosques, que había ayudado a muchos republicanos y que pues estaba dispuesto a dar algunas visas para venir a México. Y gracias a ello, tanto la familia de mi abuelo como la de su hermano, Rodolfo Zuckerman, que era un cardiólogo muy famoso, de mucho prestigio, pues pudieron emigrar a México y así salvaron sus vidas. Y fueron los únicos de toda la familia Zuckerman que salvaron la vida en el Holocausto, ¿no? Era un grupo de judíos socialdemócratas austriacos que habían logrado escapar de Austria y estaban más o menos juntos. Entonces, pues decidieron acudir a don Gilberto. Yo empecé a documentar a los judíos, la gente que se documentó para que saliera del país, para que saliera de Francia, con una admisión de México, pero que no llegaron acá, se quedaron, unos se fueron a Londres, otros se fueron a Nueva York, otros llegaron acá.
Dios nos protegió mandándolo. Eso es lo único que le puedo decir. Era un gran señor y se portó maravillosamente con todo el mundo. Protegió a todo el que pudo. Y en la embajada, en el consulado de Marsella, nunca cerraron las puertas para una persona. Nunca. Nos hicieron toda clase de favores. Todo. Usted sabe lo que es en un país donde están los alemanes y te dan un salvoconducto para que, garantizando tu venida a México. Los franceses, que no eran muy generosos, nos habían expulsado en 1938 y fuimos con una visa de visitante a Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía dudas para los visitantes, no podíamos trabajar, mis padres no podían trabajar, yo era un niño, no sabíamos si nos iba a alargar la visa o expulsarnos del país. En ese momento Cárdenas nos dio asilo y cuando llegué a México, mis padres y yo por primera vez sentimos que estábamos en un país donde no nos iban a expulsar. Mi madre iba con una barra de pan que nos daban los amigos los panaderos y tenían el lugar donde estaban ellos prisioneros y dormían en el piso. Era una pared muy alta, quizás como de 1,5 pisos, posiblemente. Entonces se ponían todos en cadena, como cirqueros, y arriba mi papá, que era el más chaparrito. Entonces mi papá sacaba los brazos por la reja, veía subir el pan que tiraba mi mamá y lo agarraba y lo metía para adentro y se lo repartían entre todos. Pero en ese pan iban mensajes y cosas, porque era la vuelta y nadie pensaba que hubiera habido nada. Mi mamá, si la agarran, la hubieran matado. Entonces mi madre iba con eso y ahí iba el mensaje. Rafael, tienes que escaparte porque mi país le va a declarar la guerra a Alemania. Ya no tardamos y eso es grave y yo me tengo que ir también de aquí. Entonces mi padre se escapó, era pena de muerte la escapada, lo iban a llevar a la fábrica de submarinos de Bremen, porque él era un mecánico fantástico. Bueno, mi padre se escapó con esos dos muchachos, el pianista, que tenía las manos hechas pedazos del pobre, picando cantera. Ellos se fueron para otro lado, que los estaban esperando, y mi padre durmió en la embajada de México en Marsella. Ahí lo puso en un sillón y lo tuvo muchos días. Llegó un momento en que hubo que entregar todos los radios en la comandatura. Se entregaba, bueno, en realidad era la policía de Vichy, dependiendo de la Gestapo y la comandatura alemana. Unos amigos franceses le habían regalado a mi padre un radio pequeñito. Y recuerdo, era un radio era gris perla y con los botones rojos. Eso me ha dejado impresionado, porque nosotros no lo entregamos. Mi padre y yo nos arrodillábamos al lado de la cama y nos poníamos dentro y nos tapábamos con una cobija y oíamos las noticias de la BBC de Londres todas las tardes a las 8 de la noche. Y también nos ayudaba a poner en los mapas cómo iban avanzando. En este caso ya eran los aliados los que avanzaban, era otra cosa distinta, siempre esperando que llegaran pronto. Porque hasta en Francia nos perseguía el gobierno de Franco y se llevaba a muchos españoles, los regresó a España, pues unos para dejarlos en la cárcel y otros para matarlos. Por fin, mi padre dice que nos vamos a Argentina. Entonces se prepara todo y nos vamos a Marsella. Total, que al llegar a la pasarela del barco, íbamos todos, ya habían embarcado el equipaje. Pero entonces salieron unos policías, creo que eran franceses, y dijeron, ¿quién es Luis Fernández Clerio? Y mi padre dijo, soy yo, pase. Lo metieron en aquella caseta, eran gente española, de Franco, los franceses y había alemanes también. Y entonces salió
el mismo policía, y dijo, todos ustedes pueden embarcar, no hay problema. El señor Fernández Clérigo se queda aquí. Sabíamos que unas semanas antes habían agarrado al que era presidente de la Generalitat Catalana, Luis Companys, y lo habían matado, sin juicio y sin nada, al cruzar la frontera. Entonces mamá, claro que se horrorizó, y entonces, pues eso, no recuerdo, sí, tomamos un taxi, y mi madre dijo a X embajada, cuando le relató lo que estaba pasando, el cónsul dijo, tengo que localizar al cónsul de Brasil y al cónsul de México. Y sí, los localizó. Y entonces dijo, es importantísimo conseguir a don Luis el día de hoy, porque seguramente esta noche lo mandan a España, y allí es muerte segura. Pasaron horas, fuimos de un consulado a otro, se consiguieron a los 3 cónsules, y ya entonces dijeron que nos fuéramos al hotel, que porque ya no se podía, ellos iban a hacer la gestión, y nos quedamos sin nada, con lo puesto. Pero bueno, ya llegó como a medianoche mamá y dijo que parecía que lo habían localizado porque había muchos puestos de policía y no sabían a cuál se lo habían llevado, ¿verdad? Entonces, estos señores hicieron un trabajo maravilloso, los 3 cónsules. Total, pasaron 8 días en los cuales los cónsules estuvieron muy pendientes hasta que al 7º o 8º día dijo, lo van a liberar. Y entonces el cónsul de México, que después supe que fue, hace muy poco tiempo supe que fue don Gilberto Bosque, fue el que lo llevó al hotel. Alabó mucho el valor de mi madre y dijo, pero aquí hay una cosa muy peligrosa. No podemos, esta vez tuvimos suerte, la próxima no sabemos. Entonces ahí se tienen ustedes que mover rapidísimamente y el primer barco que salga, que vaya pues hacia América o eso, ustedes se van. Entonces efectivamente, mi padre ya no salió del hotel, la gente fue, se movió y entonces consiguieron un barco que iba a Martinica. Hasta que se oyó el rumor de que un barco portugués, el Zarpa Pinto, salía de Lisboa, iba a Casablanca. Entonces don Gilberto le dio los visados a mi papá. Y así vinimos. Probablemente una de las 2 o 3 mejores escritores del siglo XX en Alemania, Anna Seghers, que era judía, obtuvo la visa su visa a través de don Gilberto. Y cuenta en un libro que escribió, que se llama Transit, la historia de las visas. Primero fue a la embajada americana para una visa de tránsito. La arrogancia que allí encontró fue terrible para ella. Vino a la embajada de México y cuenta, estaba sentado un hombre sonriente y dijo, señora Seghers, mi gobierno le ha otorgado la visa. Nosotros le damos la bienvenida. Es un gran honor para nosotros que usted venga a México. Dijo, nunca en ningún consulado del mundo había encontrado tal hospitalidad. Y no solo don Gilberto, sus ayudantes. Ir a la Embajada de México era ir al paraíso. Una angustia porque se estaba jugando en ese momento todo. Estamos hablando ya del 42. Tú fórmate aquí, yo me formo acá, porque hay que sacar la visa, se necesita el sello de no sé qué. Entonces, sí hubo los boletos, pero no hay boletos más que hasta Casablanca. Y en Casablanca ya tenemos, se puede subir. Ir a la visa para que entonces ya les dieran el consulado. Ya cuando tuvieran todos esos papeles, entonces ellas les daban la visa, entonces ya podían. Y total que llegan a la pie del barco y les falta la visa de salida, que tiene que dar la policía. Corre, va de regreso y el barco se va. Mi padre estaba en las listas de la Gestapo y había ordenado la detención. Entonces le dijeron, Marín, tienes que irte. Es la última oportunidad que tienes, vamos a hablar al consulado de México. Le hicieron contacto con el consulado, le arreglaron que Gilberto Bosques
diera el visto bueno para que saliera para México inmediatamente. Gilberto Bosque mandó un telegrama a mi padre diciéndole que el gobierno mexicano lo reclamaba y que necesitaba su presencia. Y con eso fue a la prefectura, lo llevaron a la prefectura, presentó esa solicitud de la embajada del Consulado de México y le dijeron, la Gestapo se va a enterar en 24 horas. Le damos 24 horas para que salga de Bessières, que se vaya, váyase a México. Si lo reportaban, ¿qué le hubiera pasado? Bueno, en el campo generalmente se lo llevaban a Auschwitz y ya habían muerto varios españoles, había miles. Yo te diría que 3.000 o 4.000 españoles murieron en Auschwitz. Era ese problema de salvar de la policía, de la Gestapo, que estaba dominando todo, de la policía de Vichy, de la policía de Franco, que estaba infiltrada también para seguir los españoles, para pedir extradición, y del espionaje alemán que tuvimos nosotros muy especialmente enfocado para el Consulado General, porque lo teníamos arriba, y eso hacían denuncias. En Marsella se presentó en el consulado, le dieron los boletos para subir al barco y en Marsella abordamos esa misma noche, por suerte, abordamos el Mariscal Lyoté, un barco que nos iba a llevar a Orán, de Orán a Casablanca, y ahí abordaríamos el Niassa para venir a México. Vamos a ir a México. ¿Qué es México? Nos sentamos todos, mi hermana y yo, mis papás, en la mesa de comedor con un atlas para ver el mapa a dónde íbamos a dar. Vinimos en un barco portugués que se llamaba el Serpa Pinto. En el barco venía, desde luego, muchos judíos, también refugiados, y recuerdo que viajábamos en quinta, o sea, ya no era primera, segunda, tercera, cuarta. En quinta adaptaron unas bodegas con literas y nos pusieron de un lado las señoras con sus hijos y de otro lado viajaban los hombres. Y bueno, como era un barco que llevaba pasaje, desde una cubierta veíamos el comedor de primera, que estaba un poco más abajo. Y pues nos daba gusto ver lo que comían y cómo viajaban, ¿no? Y los que teníamos el visado de México, subimos al barco con muchas dificultades. Nos enfrentamos a los alemanes, a mi mamá la desnudaron para ver qué llevaba escondido y subimos al barco. El comandante se portó como no se puede imaginar. 24 horas estaba el comedor abierto para todos los que subíamos. Tomamos un barco que se llamaba el Niassa y fue muy emocionante el viaje para todo el mundo, que vieron el submarino que sacaba, no sé cómo se llama eso. Apareció el submarino detrás del barco. Mire, era una impresión espantosa de ver ese palito ahí fuera, detrás. Y llegamos a La Habana, pero ahí sí ya desapareció el submarino. Estuvimos en La Habana, de La Habana vinimos a México, nos recibieron en Veracruz, unos camiones que nos llevaban a México. Y aquí estuvimos. Nos llevaron en un carrito, en un cochecito de la embajada, nos bajaron en la puerta de un barco que iba, no era el Serpa Pinto, era el barco que iba a Casablanca. Y de Casablanca teníamos que tomar el Serpa Pinto para venir hacia México. Y entonces
en un carrito, nos bajaron con otras gentes, nos subieron en el barco, pero mi padre no, porque luego paraban los coches, los veía uno de la SS, ahí estaban, y la policía francesa estaba con ellos, ¿qué iban a hacer? Tenían que estar ahí. Y entonces paraban el coche a ver quién va adentro, y esto es territorio alemán, y agarraban a una o dos gentes, y vámonos, la regresaban, sobre todo a judíos. Y entonces don Gilberto se bajó de su coche oficial, en el acerado del andén del barco, donde está pegando ya el barco y está la escalerita, y puso a mi papá de este lado y le agarró el brazo. Y estaban los guardias y vieron y se acercaron, porque lógicamente, ¿por qué lleva a este tipo a este otro agarrado, no? Soy el embajador de México, ¿eh? No me pueden tocar. Lo guardó, llevó a mi papá, hasta le dio un beso a mi papá y mi papá otro a él. Y mi papá se subió. Los dos estábamos arriba esperando a mi papá. Estando dentro del barco, era un barco argelino. Y entonces ahí ya hablan. Para los embarques en Marsella había que vencer 3 barreras de vigilancia para llegar a la escalería del barco. Y en esas 3 barreras se quedaron muchos. Y eso era motivo de... Nosotros no dormíamos por lo menos 3 noches con sus días cuando había embarque, porque había que estar sobre eso. El caso es que logran subir al barco, van a Casablanca. Mi abuela cuenta en un texto que escribió cómo ve las costas de España nuevamente, ¿no? Y cómo después de una guerra que se perdió y de esa manera. Y bueno, en Casablanca los tienen como detenidos un mes en un hospital, están encerrados, no pueden salir, hasta que llega el barco, que es el Niasa, que es un barco de bandera portuguesa, que los lleva a Veracruz, que los trae a México. Entonces se tuvo que contratar barcos, especialmente portugueses, para llevarlos desde Marsella o desde Casablanca en África. Todos los barcos que estaban a disposición, que se pudieron alquilar prácticamente como barcos de carga, todos se utilizaron a su capacidad total para traer a todos los que vinieran a México. Muchos con la idea de quedarse en México, pero otros usando en México nada más como trampolín para luego irse a Estados Unidos o irse a otro país de América donde a lo mejor tenían familiares. Ya en Casablanca no teníamos ningún problema, subimos al barco y eso fue ir al paraíso, mi hija. Fue ir al paraíso. Pero luego también muchos españoles, sobre todo, que pudieron salir a otros países, posteriormente de esos países vinieron a México. El caso de República Dominicana es clarísima, cuando estaba Trujillo, que él cobró $1,000 por persona y recibió a 1,000, cuando se le dio el $1,000,000, fletó un barco para regresarlos a España. Y al general Cárdenas tuvo que intervenir el barco para traerlos a México. Pero bueno, México sí ha sido en eso siempre un país de asilo, desde antes de la independencia. No nada más nos ayudó a nosotros y nos pagó a nosotros el pasaje, lo pagó a cientos de gentes. Eso lo puedes poner en tu película. Y entre el año 39 al año 42, que viene el último barco, el Niasa, viven 20,000 jefes de familia, es lo que se sabe, en una situación muy precaria y con una generosidad por parte de México como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Llegaban al puerto de Veracruz, en el momento de desembarcar había un oficial de la Secretaría de Gobernación que le preguntaba, ¿viene usted con familia o sin familia? ¿Tiene algún tipo de documentos? No. Entonces, en una tarjeta blanca ponía número 322, de los que acaban de bajar, sin familia y sin documentos, y se lo daba. Cuando llegue usted a México, vaya a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y cuando llegaban a la Secretaría de Relaciones Exteriores, les daban sus primeros papeles que los acreditaban y les preguntaban, ¿quiere usted ser mexicano? Sí, bueno, y le costaba 5 pesos. No, pero no tengo dinero. Entonces se los paga el general Cárdenas, usted no se preocupe. Y la nacionalidad mexicana se les dio en ese momento a todos los que la quisieron.
Entonces fuimos a Gobernación y nos dieron papeles de emigrado, no de migrante. Entonces, y desde entonces yo nunca he tenido un problema, nunca, jamás. ¿Y qué pasó con la familia que se quedó allá, en Europa? La mía, las quemaron en Auschwitz. Y sé que los quemaron. Ellos están registrados. Mira, antes de llegar a México, mi padre dijo que no quería ir a ningún otro país más que México. Y cuando estuvo aquí, bueno, con mayor razón, lo primero que nos enseñó fue que teníamos que querer a México. Pues nunca nombró segunda patria, que teníamos que quererlo mucho porque pues en Francia nos habían abierto las puertas para luego meternos en campos de concentración. Y México nos abrió las puertas. Y a los 15 días estaba trabajando. Mi papá pudo ejercer en México, en los hospitales, porque él estudió aquí primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, porque él quería que no se le cerrara nada para poder trabajar o investigar. Había que hacer la vida, entonces ellos hicieron la vida y la hicieron bien. La verdad es que fueron gente pues muy afortunada, muy trabajadora, con una experiencia y una madurez. O sea, mi padre era un adulto a los 16 años, responsable, cumplió el deber ser, porque bueno, en Francia no hubo, ¿no? Éramos niños muy especiales, ¿no? Los franceses dicen que les enfants de la guerre no son pas les enfants. No éramos niños, nos quitaron la niñez, nos la deben todavía. A México viene un 10% de intelectuales. Lo que pasa es que vinieron intelectuales muy, muy valiosos, pero no fue un exilio global de intelectuales, ni muchísimo menos. Fue un exilio donde vinieron obreros, campesinos, maestros, muchos maestros que nunca se les consideró mucho entre los intelectuales, pero bueno, vino toda aquella población que era de izquierdas, ¿no? Entonces muchas veces se dice que gracias a México, ¿no? Efectivamente, México recibió enorme cantidad de asilados y refugiados y brindó, sí, pero ese México, en este caso, tiene el nombre de Gilberto Bosques, que hizo muchísimo más que cualquier. Y además se la jugó, no se lo hubieran llevado preso los alemanes si no era un tipo que algo tenía, ¿no? Que algo habría que reclamarle. México tiene relaciones con Alemania. En el momento que se declara la guerra, se rompen las relaciones, evidentemente, y los alemanes también lo primero que hacen es invadir las representaciones diplomáticas de México en Alemania y en Francia. La embajada en París estaba prácticamente vacía, la de Berlín también, y donde había más movimiento por esta actividad de don Gilberto era en Marsella. Llegan, le obligan a abrir la caja fuerte, se llevan el dinero que hay, una suma considerable de divisas, ¿no? Evidentemente no pesos mexicanos, y lo obligan a darles todos los archivos. Él, con su vida, arriesga y al oficial alemán que se lleva el dinero, lo obliga a firmarle un recibo del dinero que se lleva. Es tan inaudito el hecho de don Gilberto de hacer que este militar alemán le firme el recibo, que es sometido a consejo de guerra y es fusilado. Posteriormente el alemán. Entonces los llevan de prisioneros a Alemania. A Walkottesweg sobre el Rin. Pero naturalmente entramos en un régimen muy severo de prisión, ¿no? Con guardia ya del ejército alemán en la puerta. Y adentro la Gestapo en todos, personal. Empezaban las grandes alarmas y los motores y los disparos de la artillería antiaérea, todo ese terrible cuadro. Nosotros no salíamos del cuarto porque se producía en el hotel muchas escenas de pánico,
Una vez que se pasaban esas escenas de pánico, salíamos nosotros a la ventana de una de mis secretarias. Hay una gran ventanal que daba sobre Colonia. Entonces allí los presenciábamos ese magnífico espectáculo feérico del ring cruzado por reflectores y por los disparos que constelaban el cielo, ¿no? Los tallidos de las granadas antiaéreas, el ruido de los motores y luego los incendios en Colonia que teníamos a la vista. Pues no hubo miedo, gracias a ellos, ¿no? Porque es que ustedes no van a tener miedo. Están delante de un hecho muy dramático, pero extraordinariamente interesante. Mi papá nos decía, al contrario, fíjense bien. El que no les haya pasado nada no le quita un ápice de la valentía y de la decisión. Pero bueno, sí arriesgó su vida. Y se pasaron un año bravo. Sin saber muy bien qué era lo que iba a pasar con ellos. Aislados completamente de cualquier información y aislados completamente de cualquier conexión con el extranjero, no solo con México. Volver al país después de estar en muchas situaciones de lejanía, ¿no? De lejanía que era silencio también, pues estábamos incomunicados. A veces nos sentíamos realmente en algún rincón del mundo que no presentaba ninguna perspectiva. Hasta que fue intercambiado por espías alemanes y llegó a México. Yo me acuerdo que mis padres me llevaron a la estación de Buenavista y había millares y millares de personas esperándolo. El tren se esperaba, creo que, bueno, mis recuerdos no son tan exactos, que el tren debía llegar a las 10 o 11. No llegaba. La gente no se iba. Eran refugiados alemanes, españoles, austríacos, todo allí esperando. Llegó, creo, a las 2 de la mañana. Había un júbilo, un entusiasmo, como rara veces lo he visto en mi vida. Era su Salvador, que finalmente regresaba a México. Al regresar acá, yo hice un inventario de las facultades que yo me había tomado siguiendo naturalmente la política de mi país y del gobierno, sin apartarme de la actitud adoptada frente a la guerra. Yo había, porque estábamos incomunicados, de hecho, para ciertas cosas de urgencia, de auxilio, dirigirse a relaciones que pasara a esperar el acuerdo con el presidente o con el señor secretario, aquella gente quedaba perdida. Entonces era cosa de adoptar medidas de emergencia también para que la ayuda fuera efectiva, y así lo hicimos. Yo les decía en relación de lo que es salir de la legalidad para entrar en el derecho. Es decir, salirse de todas las cosas legales establecidas en un tipo de gobierno como el de Vichy y entrar en lo que es verdaderamente el derecho, en lo que es lo sustantivo del derecho de gente, del derecho internacional. Yo creo que Gilberto Bosques encontró un camino donde se iban a cumplir los anhelos que él tenía desde niño y que lo había mamado, porque su familia estaba totalmente ligada a una causa que venía desde la guerra de independencia, ¿no? Él lo dice en sus apuntes, ¿no? Además, era un hombre acostumbrado también a jugarse la vida. O sea, era un aventurero también. Era un temerario. Y la honestidad primero que nada. Si no hay ética, me decía don Gilberto, no hay nada. Hay una identificación que yo no diría tanto ideológica, sino diría más de calidad humana, de este
concepto del individuo íntegro, comprometido consigo mismo y por tanto con los demás. Ya el hecho de que se salvaron muchas vidas. No sé si algún día se sabrá una cifra exacta, ¿no? Porque de españoles sí están entre 20 y 25 mil. Pero aparte de los españoles, están todos los perseguidos por el nazifascismo. Para mí fue un privilegio poder encontrarme en esa situación que me permitieron desenvolver una acción en la gran causa del hombre.